Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículos 5 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 11, dice: Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una vida entregada al Señor es una vida de crecimiento, es una vida de mejoramiento. Cada cristiano debemos preocuparnos por añadir cosas a nuestras vidas que nos lleven a ser mejores. Estas virtudes de las cuales está hablando el apóstol Pedro son tan importantes en nuestras vidas que sin ellas la vida de un cristiano es incierta. Sin ellas la entrada al cielo se complica. Pero al revés, con ellas, dice el apóstol Pedro, se abre la puerta de una manera generosa, se abre el cielo de una forma más fácil para nosotros. Pero el que no tenga estas cosas, dice la Biblia, se engaña a sí mismo, es ciego. Así que digamos que este sermón se titula Añadiendo a vuestra fe o añadiendo virtudes a nuestra vida cristiana. Una de las cosas que se menciona aquí, el versículo 5 dice: Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Bien, el apóstol Pedro supone que todos nosotros ya tenemos fe, que estamos aquí porque creemos. Pero la fe sola no es suficiente. La vida de un cristiano no se basa solamente en la fe. La fe es una parte importante de nuestra vida, pero no es lo único que necesitamos. Estaba pensando en algún ejemplo que nos pudiera servir. Bien, digamos que la fe es un cimiento en una casa. Pero una casa no está hecha de puros cimientos. Pero sí es muy importante el cimiento. Pero también estaba buscando otro ejemplo. Nosotros para vivir necesitamos varios elementos: vitaminas, minerales, proteínas. Cada uno de estos elementos son importantes para la vida. Pero no podemos vivir la vida solamente con vitaminas. Necesitamos proteínas o necesitamos otras cosas. La fe se supone que ya la tenemos. Pedro dice: añádele algo a la fe. Estamos aquí, hermanos y amigos, porque creemos, porque tenemos fe. Pero la fe sola no es suficiente. La fe es necesaria ser reforzada
con más elementos. Ahora, ¿qué debemos decir de la fe? La fe es la base sobre la cual construimos nuestra vida cristiana. Sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos ir por la vida dudando de lo que Dios nos ha dicho. No podemos ir por la vida creyendo una cosa o dejando de creer otra. Tenemos que creer en todo lo que Dios dice. En Hebreos capítulo 11 y el versículo 6 es el texto que les acabo de mencionar. Hebreos 11, 6. Dice, yo creo que todos nosotros lo sabemos, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la fe es la base sobre la cual vamos a construir nuestra vida. En un mundo yo le llamo, hermanos, un mundo donde hay ateos creyentes. Sí, estamos viviendo en un mundo incrédulo de creyentes, personas que dicen creer en Dios pero no creen en la vida después de la muerte, no creen en las promesas de Dios, no creen que Dios está donde quiera. Así que hablamos de un mundo incrédulo pero que dice creer. Nosotros tenemos que tener la fe verdadera. Tenemos que tener la fe en Dios, en sus promesas, que Él existe, que Él es galardonador de los que le buscan, dice Hebreos 11:6. La fe es la fuerza. Fíjense bien, hermanos. La fe es la fuerza contra todo lo que nos ataca. Nos ataca Satanás, nos atacan las personas, nos atacan las doctrinas enseñadas en las escuelas, en las iglesias. Somos atacados de muchas cosas. Es la fe entonces la fuerza que nos motiva, que nos guía a hacer las obras de Dios. Sin fe no podemos hacer nada, sin fe no pudiéramos hacer nada. Y la Biblia dice que andamos por causa de la fe. Los cristianos no somos personas estáticas que están en un mundo sin hacer nada. Los cristianos, dice la Biblia, andamos por fe. Segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo 7. Segunda de Corintios. Segunda carta a los Corintios. Capítulo 5 y el versículo 7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos. La fe es la parte que nos ayuda a movernos. La palabra andar significa no estar estático. Caminamos, vivimos, hacemos las cosas como los cristianos por causa de la fe. Muchas personas me han dicho, o algunas en algún tiempo, muéstrame a Dios, dime dónde está y voy a creer en Él. Ellos quieren ver a Dios, ellos quieren ver a los ángeles, ellos quieren ver las cosas espirituales, porque dicen que si no se ven, entonces no existen. Nosotros los cristianos andamos por fe, vivimos por fe, actuamos por fe, no necesitamos ver, pero no somos tontos, somos personas que el conocimiento de la palabra de Dios nos ha llevado a creer aún lo que la gente no cree. Es algo increíble el ateísmo que dice que si no mira, no cree. Y hay muchas cosas que no vemos y existen. La electricidad se puede ver. Los electricistas nomás ven unos cables, pero ¿dónde se mira la electricidad? Pero se siente su efecto, ¿no es cierto? Agarras los dos cables y terminas frito. Entonces, no porque no se vea, no significa que no existe. Dios no se ve, es espíritu, pero no significa que Dios no existe. Por eso el cristiano, por causa de la fe, obra. Por causa de la fe, actúa. Todo lo que nosotros hacemos es en base a la fe. Santiago, capítulo 2, y el versículo 22 nos dice de la siguiente manera:
Hebreos capítulo 2, versículo 22. Santiago, perdón. Bueno, una equivocadura cualquiera la tiene. Santiago 2:22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Ven? Está hablando de varias personas aquí. Las personas que dicen tener fe, pero no hacen nada. Y de las personas que dicen que muestran la fe por lo que ellos hacen. Bien, nadie te dice, dime tu fe, demuéstrame tu fe. Nadie te está diciendo que le digas al mundo que tú tienes fe. Demuéstrale al mundo con tus obras que realmente tienes fe. Estamos hablando de que la fe es parte de nuestra vida. Sin fe no podemos servir a Dios, pero la fe se muestra en nuestras obras, no en nuestras palabras. Es fácil tener fe con las palabras, pero cuando tenemos que hacer las obras, entonces ahí se va a mostrar si realmente creemos. A menos, hermanos, fíjense bien, a menos que nuestra fe nos mueva a obedecer, a menos que tu fe realmente haga algo, será que tú realmente tienes fe. Si no tienes las obras, tu fe es inútil, tu fe es muerta, no funciona, no sirve. Ahora, entonces, si es tan importante la fe en nuestras vidas, preguntémonos, ¿cómo puedo tener fe? ¿Cómo puedo crecer en la fe? Yo he oído a hermanos que dicen, Señor, aumentanos la fe. Yo en lo personal no estoy muy de acuerdo con eso. Pero si decir, auméntame la fe, quiere decir que nos ayude a aumentar la fe, sí estoy de acuerdo. Pero si usted quiere una fe milagrosa en usted, que no tenga que hacer nada para adquirirla, entonces no estoy de acuerdo con eso. La fe tiene una fuente, la fe tiene una manera en que usted va a crecer en ella. No con oraciones se logra que la fe crezca. Tenemos que ir a esa fuente. En Romanos capítulo 10 y el versículo 17, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe no va a venir por lo que te diga tu padre o tu madre, tu amigo o tu vecino. La fe va a venir por la acción de estudiar la palabra de Dios. Muchos hermanos caen en la duda. Muchos hermanos caen en la debilidad. No son fuertes porque su vida está alejada del estudio de la palabra de Dios, de la lectura de la Biblia. Muchas personas no saben leer la Biblia, no saben estudiar la Biblia. Bueno, la Iglesia de Cristo de Maryville está trabajando para ayudarles en su crecimiento de la fe. Se están ofreciendo cursos bíblicos y quiero felicitar a los que ya van en la lección cuarta. En las lecciones, tanto en español como en inglés, están estudiando. Y algunos hermanos me han dicho que les ha gustado estas lecciones. Porque el propósito de la Iglesia de Cristo en Maryville es que usted crezca en el conocimiento. Y al crecer en el conocimiento, su fe se expandirá. No será una fe raquítica, una fe débil, va a ser una fe basada en el conocimiento de Dios. Aproveche este trabajo que estamos haciendo los varones, que en acuerdo con los varones estamos trabajando para que usted tenga esa motivación de estudiar la Biblia y así crecer en la fe. Pero como les decía, la fe sola no será suficiente en nuestras vidas. Volvamos a Segunda de Pedro. Volvamos a Segunda de Pedro, capítulo 1. Si la fe sola fuera suficiente, no tendríamos que hacer más. Así que volvemos a la lectura.
de Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe, le vamos a añadir lo que sigue. Una receta no está hecha de un solo elemento. Para poder hacer una rica comida, y si tengo hambre no importa, para hacer una rica comida no puedes hacerlo de un solo elemento, tienes que hacer varios elementos y conforman una rica comida. La vida de un cristiano no está basada en la fe solamente. Sí, es muy importante como acabamos de explicar, pero a la fe, dice el apóstol Pedro, hay que añadirle una cosa, un elemento más. El elemento es la virtud. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. ¿Y qué es virtud? En este contexto, la virtud es el valor para permanecer firme por nuestra fe y por lo que es correcto. Otra vez, en este contexto, virtud es el valor para permanecer firme por nuestra fe, basada en la palabra de Dios, y por lo que es correcto. Muchos hermanos no permanecen en lo que creen porque están agobiados con lo que el mundo dice. Están siendo atacados y entonces dicen, es que no puedo creer eso, va en contra de lo que la gente dice. Entonces siempre hay presión alrededor de nosotros para que hagamos lo que la gente dice. Pero si tenemos virtud, no nos va a importar lo que la gente piense o acepte. Hay muchas cosas que están pasando en este mundo y que son aceptadas y que son correctas a los ojos de ellos. Pero si tú o yo tenemos virtud, nos vamos a mantener en lo que es la fe, en lo que es la doctrina. El mundo podrá aceptar la homosexualidad, pensar que es correcto, pensar que está bien, pensar que es una opción, pero los cristianos no la aceptamos de esa manera. La aceptamos como Dios dice, como una perversión, algo no natural, algo que no es correcto. Y aunque me costara la cárcel, aunque me cueste la vida, aunque me cueste estar mal con el mundo, aunque me llamen homofóbico, yo tengo que decir lo que la Biblia dice. Eso se llama virtud, el valor para defender lo que creemos que Dios dice. No estamos diciendo que salgamos afuera a perseguir a los que no creen igual, o ir a las casas de las personas que están a favor de la homosexualidad y poner cartelones. No, el cristiano no hace eso. Condenamos este tipo de perversión al igual que condenamos la borrachera. Igualito. Porque ambos son pecados delante de Dios, y aunque la borrachera es algo muy normal. ¿Quién no tiene familias que se emborrachan los fines de semana? ¿Quién no tiene amigos que están pensando en ayer, en el viernes, para hacer drogas, para comprarse sus cervezas, para ver el fútbol, el box anoche? ¿Cuántos se sentaban o se sentarían con una cerveza a disfrutar la función de box? Y yo lo digo porque mis tíos eso hacían. Cuando peleaban aquel entonces Mantequilla Nápoles, que yo sé que no se acuerdan ustedes porque están chiquitos, ¿verdad? Pero en mi tiempo era como decir Floyd Mayweather, como decir Julio César Chávez. Así que va a pelear Mantequilla Nápoles, decían, y entonces se sentaban todos alrededor de ese televisor blanco y negro, y traían las cervezas, las caguamas famosas, y entonces era el pretexto para después terminar borrachos todo el mundo allí, y era normal cada fin de semana, y el mundo lo mira normal. Pero la Biblia no lo mira normal, la Biblia lo mira como algo malo, perverso, y dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. También el juego de apuestas, los casinos, las drogas, la fornicación y otras cosas parecidas, pero el cristiano no puede consentir tal inmoralidad.
y debemos defender lo que creemos, aunque no le guste a tu vecino, aunque no le guste a tu maestro, aunque no le guste a tu gobierno. La fe tiene que ser defendida, la doctrina tiene que ser mostrada. Esto es lo que Dios dice, así creemos nosotros. El mundo piensa, adora a Dios a donde a ti te guste, a la iglesia que gustes. Pero el cristiano no se conforma con eso. El cristiano busca la iglesia que Cristo edificó. Hay una fe, un cuerpo, un Señor, un bautismo. Un cuerpo significa una iglesia. Hay personas que no son capaces de defender lo que creen por sus compromisos con el mundo. Póngale algo allí, póngale allí algo a 2 de Pedro y vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan en el capítulo 12. Versículo 42. Juan, el Evangelio, capítulo 12, versículo 42, dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Le gustaba más que los alabaran antes que Dios los alabara a ellos. Aquí vemos un ejemplo de personas creyentes pero sin virtud, que por el compromiso político, el compromiso con las personas, no confiesan lo que creen, no dicen lo que creen. Entonces los cristianos deberemos enfrentar en un futuro juicios, persecuciones, problemas, tentaciones. Aún la gente se burlará de nosotros por lo que creemos, pero no debemos flaquear. Debemos mantener nuestra virtud, debemos mantener nuestro valor, tenemos que tener el coraje o la virtud para hacer lo que es correcto delante de Dios. Por eso la fe sin virtud no sirve. En Juan 12:42 dice que la gente creyó, pero no pudo tener la virtud porque no pudo defender lo que creyó. Mejor se fueron con la corriente. Hay que ganar al mundo, hay que mantener los puestos. Ahora, pero ¿cómo puedo defender algo? ¿Cómo puedo defender algo, mis hermanos? ¿Cómo puedo defender algo que no conozco? ¿Cómo puedo tener fe sin conocimiento? Por eso el texto dice, volvamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice que le añadamos a nuestra fe virtud. Ya vimos que la virtud es el valor de defender lo que creemos. Pero a la virtud hay que añadirle ¿qué? Conocimiento. ¿Han conocido personas que alegan cosas que no saben? Sí, ¿verdad? Todo mundo nos hemos dado cuenta, y a veces uno que conoce la palabra de Dios ve el ridículo que hacen defendiendo algo que no saben. Y los cristianos no tenemos que hacer el ridículo defendiendo algo sin pruebas. Porque es feo que usted salga allá afuera diciendo que usted cree algo y cuando le digan, a ver, ¿cómo es que tú crees eso? En alguna parte de la Biblia está, pues allí dijo el hermano, ¿verdad? Y usted no tiene que hacer eso. Usted tiene que tener el valor de defender lo que cree, pero basado en su conocimiento. No en el conocimiento de Abraham. No diga, es que el hermano Abraham dice esto, o es que el hermano Luis dijo en el sermón, o el hermano Héctor, que somos los que estamos actualmente predicando en esta congregación. No porque digan los predicadores de Maryvale, usted va a decir, yo creo porque el hermano dijo. El conocimiento es muy importante, es sumamente importante, porque no puedo defender lo que no sé. Por esto a la fe le añadimos virtud, pero la virtud no puede ser fiel, correcta, si no le añado conocimiento.
Oseas 4:6 nos dice del peligro de no tener conocimiento. Oseas está Ezequiel, Daniel y luego está Oseas. Yo sé que es un libro que casi no lo leemos, pero Oseas capítulo 4, versículo 6. El peligro de la falta de conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Dios le está diciendo a su pueblo, lo que te faltó fue conocimiento. Y uno no se explica cómo podía un judío no tener conocimiento. A los 4 años se le empezaba la lectura de la Torá, de la ley. Cada 4 años asistían a enseñanzas de la ley, la lectura constante de la ley era un requisito de los judíos. Pero qué curioso que dice que al pueblo entero fue destruido, el pueblo entero fue destruido porque no tuvo conocimiento. ¿Cómo puede una persona estar en las lecturas bíblicas y no llegar al conocimiento? Ese es un problema que ha persistido hasta el día de hoy. El pueblo de Dios todavía se sienta para escuchar como ustedes, pero no ponen atención. Su pensamiento está fuera de aquí y pueden estar 1000 años sentándose en el mismo lugar, usando el mismo lugar, la misma banca y estar oyendo cientos de predicaciones y aún así no llegar al conocimiento. Es peligroso ser oidores olvidadizos. Entonces, mis hermanos, volvemos al punto. Para tener defensa de la fe, para ser un cristiano virtuoso, necesito entonces conocimiento. La Iglesia de Cristo en Maryvale está trabajando para que usted tenga el conocimiento suficiente para defender correctamente lo que se enseña de la doctrina de Cristo. Actualmente se está trabajando en la página en Facebook. Estamos trabajando con estudios bíblicos, estamos teniendo estudios después de nuestra adoración. Usted tiene todo para crecer en conocimiento. No es una iglesia estática. Hay clases a todas las edades. Debemos crecer en conocimiento. Así que, hermanos, para poder saber qué es bueno y qué es malo, necesito conocimiento. ¿Cómo sé que algo es pecado delante de Dios? ¿Cómo sé que algo es bueno? ¿Cómo sé que es correcto tomar la cena cada domingo? ¿Cómo sé que es correcto ofrendar en lugar de diezmar? ¿Cómo sé? ¿Qué necesito? Conocimiento. No solamente decir, allí en la iglesia donde voy, pues damos nomás lo que podemos cada domingo o tomamos la cena cada domingo. ¿Por qué? No sé, la iglesia allí enseña eso. No, hermanos, tenemos que tener ese conocimiento. El conocimiento es sumamente importante. Nos abre también el camino al cielo. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo capítulo 2 y el versículo 15. Dice de la siguiente manera: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usar bien. Dividir bien, dice en inglés. Dividirla bien. Bien. Se me ha acabado el tiempo. Pero quiero que piensen un poco. Ir por la vida diciendo yo tengo fe.
pero sin hacer nada no es correcto. La fe tiene que ser fortalecida con la virtud. La virtud será tu capacidad para defender lo que crees, venga lo que venga, pase lo que pase. La virtud pues nos ayuda a ser cristianos valientes. En el libro de Apocalipsis 21, capítulo 21 y el versículo 8, hay una lista de cosas o de características de personas, entre ellos cristianos, que van a parar al fuego eterno, al lago que arde con fuego y azufre. Pero si usted lee Apocalipsis 21:8 que estoy mencionando, note con qué empieza la lista. ¿Con qué empieza? Los cobardes, los que no tengan virtud, los que no defiendan lo que creen, los que solamente vienen a la iglesia y se conforman al mundo. Ese tipo de personas ya están en la lista de los que van a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Así que la virtud no es opcional, es algo que Dios quiere que tú lo tengas, porque si no tienes virtud, entonces eres cobarde, como aquellos hombres de Juan 12:42, que dice que creyeron en Dios, pero no lo confesaban porque temían a las otras personas. Debemos añadir a la virtud conocimiento. Es ridículo, muy ridículo ver a personas defender lo que no conocen, lo que no saben. Muchas personas me ha tocado hablar y creen que Dios dice algo porque lo oyeron, pero no te citan la Biblia. No seas tú una persona ridícula defendiendo algo sin bases. Así me sentí yo en una ocasión. Aunque dije lo que era correcto, pero no lo pude defender, no lo pude demostrar. Yo tenía unos 14 años, íbamos en un autobús de esos de pasajeros en las colonias, en las ciudades, en México, allí en Agua Prieta. Y entonces me puse a hablar con la persona de al lado, era una mujer mayor. Y empezó a decir algunas cosas y se puso interesante la plática. Y entonces le dije yo, ¿sabía usted que la Biblia dice que no debemos añadir ni quitar a lo que la Biblia dice? ¿De veras? Me dijo, ¿y dónde está eso? Cuando me dijo eso, empecé a buscar en mi mente, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo lo he leído, ¿dónde está? Ella traía un Nuevo Testamento y traté de encontrarlo apresuradamente y no lo pude encontrar. La persona hizo una mueca de burla, porque me pilló en una mentira, según ella. Imagínese usted diciendo, mira, no hagas esto. ¿Por qué? Porque Dios dice, ¿dónde? En la Biblia, ¿dónde? Y tú te quedas pensando, en alguna parte allí, por allí donde, no sé dónde lo leí, no sé dónde está, y te quedas con un como, qué mal quedé. El conocimiento pues es importante. Ahora, muchos de ustedes dicen, hermano, es que yo no puedo crecer. Hermano, es que yo leo y estudio y no se me queda nada. Bueno, Santiago dice que si tú tienes falta de sabiduría, pídesela a Dios. Pídesela a Dios. Entonces no te quedes con ese conformismo de decir, es que hermano, yo ya leo y estudio y no se me queda nada. Haz algo, pídele a Dios ayuda. Y Él dice que Él te va a dar abundantemente. Así que no es pretexto tu edad, no es pretexto tu ocupación, no es pretexto nada para decir, hermano, no puedo crecer en conocimiento porque mi mente no da más. Claro que sí da más. Pídele a Dios y Él te va a dar abundantemente, pero pídele sin reproche y te será dado. Eso es, no pelees con Dios.
Hoy, Señor, ¿por qué tú no me das a mí la sabiduría que tiene el hermano Luis o el hermano Héctor o el hermano fulano? Mira, ellos qué bien predican y yo le quiero predicar al fulano y no puedo. Señor, ¿por qué? El Señor va a decir, no, así menos te doy. Porque si lo que hacemos es reprocharle a Dios mi falta de sabiduría, entonces Dios se molesta conmigo. Pero si humildemente le dice, Señor, quiero crecer en el conocimiento de tu palabra. Aquí estoy estudiando tu Biblia, Señor. Ayúdame a crecer en este conocimiento. Dame la sabiduría que necesito, Padre. Y Él dice, te lo voy a dar. ¿Qué no dicen que en el pedir está el dar? Continuaremos, si Dios nos permite, la próxima semana en las 7 virtudes que debemos añadir a nuestras vidas como cristianos. Hemos visto las primeras 3. Fe, la base, virtud, el valor, el conocimiento, en la base de las 2, porque por la fe viene el oír de la palabra de Dios, nace la fe, y porque vas a defender solamente lo que estés seguro que Dios enseña. Si Dios nos permite, como dice Santiago, mañana o otro día, el domingo, si Dios permite, viviremos y continuaremos con este estudio interesante. Recuerden, añadiendo estas 7 virtudes a la vida cristiana. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga.